Hola, yo soy Dominica Mesa y les voy a hablar sobre el análisis de referentes, en el cual tenemos el índice. El primer referente. Y bueno, aquí se pueden apreciar las plantas, que son son dos plantas tipo, en la cual se encuentra la primera y la segunda. Después se encuentran los elementos componentes donde se ve el partido arquitectónico y los ejes. Bueno, aquí como tal no se encuentra una malla, pero sí se encuentran dos ejes principales, como se pueden ver en las dos plantas. Este proyecto está conformado por dos ejes principales, como se puede ver en la imagen. Además, está hecho mediante volúmenes asimétricos que se repiten de manera intercalada, como se lo puede ver aquí. El azul se repite en la esquina y de igual manera con las figuras tomates. Y esto conforma la planta. Además, como se puede ver en el gráfico del centro, se hace uso del elemento de sustracción como base para el diseño final. Esto también se tomó en cuenta, como ya se había dicho, por el terreno. Después tenemos la zonificación, donde se encuentra el área social, área privada, áreas húmedas y circulación. Bueno, como se pueden ver, tenemos dos accesos, el acceso peatonal y el acceso vehicular. El área social consta en este edificio por la sala comedor y el balcón que da hacia la parte de la misma sala. Aquí lo que se puede ver es que debido a que el segundo departamento de la derecha es un poco más grande, también lo será en área la sala y por ende también su mobiliario. Después tenemos el área privada, que serían los dormitorios. En el departamento de la izquierda se encuentra dos dormitorios. Y en el lado de la derecha se encuentra un departamento de 3 dormitorios. Siguiendo tenemos la planta tipo número 2, en el cual su distribución es similar a la planta 1. En esta se encuentra de igual manera la área social como la sala comedor. Después tenemos el área privada que consta en el primer departamento por 2 habitaciones y en el segundo de la derecha con 3 habitaciones y un balcón. Además, las áreas húmedas, como en la anterior planta, se encuentran la parte de la cocina y el baño social, además de los baños de las diferentes habitaciones. Y finalmente se puede observar con el color celeste la parte de la circulación de la planta. Después tenemos la utilidad y el espacio, en la cual primero encontraremos el departamento número 1 a la izquierda, el cual consta de 2 habitaciones y cada uno tiene su baño propio. Después se sigue por la circulación y se llega además a la parte de la sala comedor, que dependiendo como se puede ver en la planta en general, dependiendo del área del departamento, el mobiliario se acopla a este en tamaño. Después se tiene la cocina y un baño social, junto con la parte de lavadora y secadora. Después se sigue por el pasillo, que también da hacia un pequeño balcón, y se entra al siguiente departamento, el cual de igual manera está conformado por la parte de la cocina, la parte de sala comedor. Al lado de la cocina se encuentra eh, de manera un poco diferente a la del departamento anterior, siendo que primero se encuentra la parte de lavadora y secadora y después se tiene el departamento número 2, en el cual de igual manera se halla la parte de área de sala comedor, la circulación, la parte de la cocina, que junto a esa se encuentra la parte de lavadora y secadora, un poco diferente a lo del anterior departamento. La parte del baño social está justamente por la parte de la entrada. Y si se sigue hacia adelante, nos encontramos con un balcón, la cual podría ser también parte de área social. Y de igual manera aquí hay otro en la parte inferior. Siguiendo por la parte de la circulación, se encuentran 3 habitaciones, en la cual solo una de estas tiene un baño propio y además un vestidor un poco más grande.
Después, en la planta tipo número 2, se encuentra que el departamento de la izquierda consta de 2 habitaciones, en la cual, de igual manera a la anterior planta, solo una de estas consta con baño propio. Después tenemos al departamento número 1 de la segunda planta, que de igual manera que el anterior, consta de 2 habitaciones, cada una con un baño propio. Después se sigue después se sigue y se llega a la parte de la sala comedor, que justamente está al lado de la parte de la cocina, y que de igual manera a la anterior planta, atrás de esa se encuentra el baño social y la parte de área de máquinas, es decir, la lavadora y la secadora. Esto es junto a la parte del acceso. Después, al salir, nos encontramos de igual manera con un pequeño balcón y siguiendo por el pasillo se llega hacia la casa, que es donde primero nos encontramos con un baño social. Siguiendo, se encuentra la parte de la sala comedor y después la cocina. Y un poco diferente a lo que es la anterior planta y al otro departamento, esta está unida hacia la parte del área de lavadora y secadora. Después se sigue hacia la parte de arriba y se encuentra de igual manera que la anterior planta 3 habitaciones, en la cual de igual manera solo una tiene un closet de mayor dimensión y un baño propio. Y además, este también incluye un balcón. Bueno, después se da la parte de la estructura del proyecto, en la cual se tiene la parte de técnico constructivo, en la cual por la posición del entorno, los arquitectos consideraron que la construcción de la fachada no podía ser un ejercicio solo compositivo, sino que se debía respetar la herencia arquitectónica del barrio y además llevar a cabo una innovación tecnológica y constructiva que posicionara el proyecto como algo nuevo. Y después de varias investigación, se llegó a la parte de sistema de fachada compuesta por hormigón aligerado. Además, las fachadas interiores del edificio, las que se dan las áreas húmedas de las viviendas, permiten que este cree circuitos de ventilación cruzada y facilitan la iluminación natural de los espacios. Además de esto, se puede ver como en el gráfico de anteriores diapositivas, cómo se va dando la parte de acionamiento y vientos. Y hacia la izquierda podemos tener un tallo constructivo de la fachada. Después, siguiendo, se tiene lo estético formal, en el cual está conformado el edificio por hormigón aligerado y pigmentado, por piso flotante, colores neutros, como se puede ver en imágenes interiores del edificio. Bueno, principalmente el color rojizo que se eligió fue para dialogar con la piedra andesita rojiza que compone los muros de algunas viviendas más simbólicas del barrio. Bueno, esta piedra de origen volcánico se presenta en colores grisáceos y rojizos, siendo estos últimos los de mayor interés y viveza en color, ya que el uso de la piedra implica un peso grande para la estructura que busca ligereza a través de los voladizos y las superposiciones de los volúmenes. Se decidió buscar un sistema constructivo ligero que se permitiera jugar con el pigmento y también dar la solución energética al envolvente. Esta solución constructiva también la pudimos ver en la anterior diapositiva. Entonces, después de la investigación, los arquitectos consiguieron desarrollar un sistema constructivo que cumpliera con las expectativas. Entonces, junto con una empresa nacional, se embarcaron en un proceso de diseño y desarrollo de un sistema de fachada compuesto de hormigón aligerado y pigmentado a través de óxidos naturales, como se puede ver en la fachada y en la parte del patio interior y también en la parte del alzado. Este sistema permitió diseñar paneles de 3.15 metros de altura y distintos anchos y geometrías. Esto permitió dar al proyecto una respuesta constructiva adecuada a la envolvente de la complejidad que tiene. Después tenemos en metodología de la acción la funcionalidad, la relación vertical y horizontal de los accesos. En rosado tenemos la circulación vertical y en celeste la circulación horizontal, como se puede ver aquí en la planta tipo, en la primera planta tipo, en la cual se encuentra la parte de circulación horizontal, la parte del pasillo que da hacia la parte de los departamentos y la parte de circulación vertical que constaría de ascensor y escaleras. Después, siguiendo de manera más detallada, en azul tenemos la parte de circulación de departamento y en verde la circulación de pasillos. Entonces, la única parte de circulación exterior o secundaria o de pasillo sería la parte que da hacia la circulación vertical, como es el ascensor y la parte de las escaleras. Y da una relación de manera directa en una circulación lineal hacia los departamentos. Y de ahí viene la circulación, valga la redundancia, de estas viviendas.
donde en línea recta hacia abajo llegamos hasta la parte llegamos a la parte de estos ventanales, pasando por todas las áreas como lo son la parte de la cocina, sala, comedor y el baño. En la mitad de este se encuentra la circulación que da hacia la parte de las habitaciones o la parte de áreas privadas. Y este además pasa por la cocina. Se regresa, pasa por otra vez por la parte de la circulación del pasillo y da directamente hacia la parte del baño social y también de manera directa hacia el frente, hacia un pequeño balcón. Si se sigue de línea recta de manera perpendicular a la anterior circulación, se da por las áreas de la sala, comedor, cocina y además por la parte de lavandería. Si retrocedemos y seguimos hacia la parte de arriba, encontraremos la parte de área privada o las habitaciones. Además, el porcentaje de circulación con respecto al total de la planta es de 23.30% y con respecto a los departamentos es de 31.61% en el caso de la parte del departamento de la izquierda y 46.13% al de la derecha. Después tenemos la planta tipo número 2, en el cual de manera similar se da la parte de la circulación. Desde el pasillo, de manera directa, hacia los departamentos y la circulación vertical, que es el ascensor y la escalera. Después tenemos de manera más detallada en la planta tipo número 2, en la cual se desarrolla de manera similar a la planta tipo número 1. Consta de solo un pequeño recorrido o circulación exterior o de pasillo, de manera directa hacia los departamentos y en diagonal a la parte del ascensor y la parte de las escaleras. Después se sigue y se encuentra directamente relacionado a los baños. Si se baja de manera recta se encontrará la parte de los balcones y de igual manera se pasa por las áreas de cocina, comedor. Si subimos y casi a la mitad de esta circulación se da la otra hacia las habitaciones. Por otro lado, en el segundo departamento se da de manera... En el segundo departamento la circulación pasa primero por el baño social y de manera perpendicular se bajaría por el área de cocina, comedor, hacia la parte de los ventanales, el cual podría llegar a otra circulación a través de esto. Si se sube, se encontrarán las habitaciones, es decir, la parte privada. Como se puede ver, las circulaciones se dan generalmente en líneas rectas o en circulación continua. Además, el porcentaje de circulación con respecto al total de la planta es de 22.68% y con respecto a los departamentos es de 27.55% en la parte del departamento izquierdo y 34.04% al de la derecha. La parte de la circulación vertical se puede ver un poco mejor en este corte. Se da en el ascensor. Además se puede ver lo que son la parte de los subsuelos y la parte de donde estaría el ingreso peatonal, sino que el corte no pasa directamente por ahí. Y cómo se relaciona esto con los dispositivos interiores, donde se ve la parte formal, el estético. Después tenemos en el soporte posibilitante, donde se da la integración, la relación interior-exterior, el tejido urbano, recordando que nuestro edificio analizado está aquí. Entonces, a pesar de no tener una malla regular, como se puede ver, las manzanas alrededor del edificio tienen formas irregulares que se repiten a lo largo de las vías. Después tenemos, de igual manera, en relación interior-exterior, el equipamiento. En cuestión de administración pública, como se puede ver en la parte inferior, se da la Embajada de la República de Indonesia en la calle Quiteño Libre, que va de aquí hacia abajo. Después, en salud se encuentran el Hospital Cruz Medic Servicios y farmacias. Después, en educación se encuentra la Escuela Gustavo Jaramillo, en la calle Antonio Flores Gijón, que se da de esta manera. En religión se encuentra la Iglesia Católica Sagrados Corazones, en Bellavista, calle Diego de Brieda. Después se da el deporte y ocio, que está conformado por el Parque Aromático Bellavista, que se encuentra al lado de esta unidad educativa, y además la Casa Camí Pérez. En cuanto a transporte, se encuentran ubicados en la vía principal, que es la avenida Eloy Alfaro,
Y estas van a destinos como Carcelén Ejido, Bellavista, La Libertad, Pueblo Blanco, Asamblea, Cima de la Libertad y Bellavista. Y en amarillo tenemos la alimentación, que son restaurantes y minimarcas principalmente, como se lo ve en planta baja de nuestro edificio. Después tenemos en integración la accesibilidad, donde las calles principales que se encuentran cerca del edificio son la avenida Eloy Alfaro, la calle Quiteño Libre, calle Carlos Montúfar, la calle Quiteño Libre, la calle Carlos Montúfar, y también se puede ver una pequeña leyenda donde se ve el tráfico habitual en esta zona, donde va en verde rápido hacia lo más lento, que es en rojo. Después tenemos el clima, en el cual hay 12 horas de luz. Amanece a las 6:18 y anochece aproximadamente a las 6:16 y 25 de la tarde. 6:25 de la noche. Además se puede ver un poco el aislamiento en estos esquemas, el cual nuestro proyecto estaría aquí, el norte hacia allá. Y también cómo se dan las lluvias y los vientos cerca de este lugar. Después tenemos las visuales, en el cual en el número 1 se encuentran las universidades y la Mariscal. En el número 2 y cerca del acceso peatonal se encuentran que esto da hacia los valles y Guápulo. En la parte número 3 solo se ven los edificios aledaños. Y en la parte 4 da hacia la Carolina, el Parque La Carolina. En relación natural y construido, en planta baja y generación de espacio, como he mencionado antes, cerca del proyecto no se encuentran comercios ni espacios públicos en planta baja. Sin embargo, en este edificio sí, que es una cafetería, como se puede ver en la imagen, y un mini market que ahora se encuentra en este lugar. Después, en áreas comunales, en la relación natural y construido se encuentra el patio interior, que está a la izquierda, el pasillo de entrada y la terraza y una pequeña plaza que se encuentra cerca de los comercios del edificio. Después, en integración o ruptura, en relación a las edificaciones vecinas, no concuerda en la altura con esta, sino que este edificio le tapa las visuales a los demás. Después, continuamos con la plantilla de valoración integral de conceptos básicos, en el cual veremos el departamento 1. En sociedad, en adecuación a grupos familiares, como este es el tipo de departamento menor en dimensión, este sería para una persona y 2 niños, 3 adultos, 2 adultos y un niño, 2 adultos y un adolescente. Además, en accesibilidad, como se puede ver claramente en las plantas, lo único que puede ayudar a personas con movilidad reducida sería el ascensor, ya que este no contiene ni rampas ni otro tipo de ayuda. En desjerarquización no se colocó, ya que este está compuesto de una manera en que no se pueden tener, ya que este está compuesto de una manera en que no es tan flexible cambiar los usos, ya que están relegados a partes específicas. Después, en espacios de trabajo tenemos el ámbito que condiciona el uso, que principalmente sería la cocina, que siempre está relegada a estar al lado de la sala. Y después, en espacios de almacenamiento, podría considerarse la parte de la lavandería donde se podría usar, pero lo que condiciona es que se debe pasar por el baño social para entrar a este lugar. Después se tiene en ciudad. En situación urbana, aquí se ve el tejido urbano, valga la redundancia, donde este se vio que era de manera irregular y en la parte más externa se iba regularizando. Después, en valores de proximidad, se encuentra principalmente a 500 metros las paradas de buses, a 200 metros la parte de hospital
y farmacias. Después se encuentra a 100 metros los mini markets. En relación con el espacio público, se dan visuales, además las actividades en planta baja y la garantización de espacio público. En convivencia de usos, como se pudo ver en la parte de proximidad, se da la parte de comercio y la parte de también educación. En espacios intermedios, como se lo puede ver en las plantas, lo principal son los balcones. Después en tecnología se da la incidencia en la formalización, en la cual se da el sistema constructivo, que principalmente se da o se puede ver en la fachada, con este hormigón pigmentado, además de que se producen en la parte de las paredes interiores, como lo debe ser en la parte de la escalera. Después en la educación tecnológica e instalaciones se da hacia los medios económicos y además a las tradicionales locales. Principalmente estos se ubican en las zonas húmedas. Después se da la agrupación de zonas húmedas. En este caso no hay agrupación, cada una está en un lado diferente, pero principalmente están en las esquinas. En la adaptabilidad casi es nula, ya que no hay elementos móviles ni elementos desmontables. En innovación tecnológica, la única que podría considerarse es el sistema constructivo de la fachada. Después en recursos, se da el aprovechamiento pasivo, donde las fachadas consideran la orientación como se pudo ver en la plantilla anterior. Después, en aprovechamiento activo, no he seleccionado ninguna, ya que aquí no hay células fotovoltaicas, ni colectores solares para agua, ni colector solar para la calefacción, ni las dos siguientes. Por otro lado, se encuentra la ventilación cruzada, la cual sí hay y se da mediante estas ventanas en diferentes direcciones. Después, en eficiencia, como no se especifica tanto para el agua como para la electricidad, se puede considerar que estas están hechas de manera tradicional, por lo que no habría un ahorro de agua ni de electricidad. Entonces la eficiencia térmica más viene ayudada por la parte de la fachada. Después en residuos y reciclaje. Se da de manera tradicional la recolección de los residuos. Después tenemos la segunda plantilla del primer tipo de departamento. Como primero tenemos la gestión, donde tenemos el acceso y la tenencia. Se da por alquiler y compra de departamentos y también de la parte comercial en planta baja. Después del proyecto, en participación se da por medio de construcción y proyecto. En tipo de promoción se da privada. En seguimiento no se coloca nada, ya que no hay monitorización de consumos, ni dispositivos de mantenimiento, ni encuestas. En construcción abierta es muy poco, ya que como se vio en la plantilla anterior, no es una vivienda flexible, no hay facilidad de transformación. Después tenemos la rehabilitación. En el tipo de intervención no se ha dado ningún tipo de reforma, rehabilitación o recuperación, por lo que la recuperación tipológica del segundo no sería. En la adecuación ambiental no se colocó ninguna de estas, ya que la cubierta no tiene cubierta verde, tampoco mejora el aislamiento térmico, ni dispositivos de ahorro energético, ni potenciación del reciclaje. Además, en adecuación normativa. En habitabilidad, si bien no es flexible, de manera tradicional sí se consideraría para poder vivir de una manera cómoda. Después en accesibilidad, como se vio en la parte de la primera plantilla, solo tiene ascensor,
para personas con movilidad reducida, por lo que su rango de accesibilidad es muy bajo, no tiene rampas. En aportaciones sociales tampoco se ha colocado ninguna, ya que no cumple con ninguna de las que están aquí, como el mantenimiento de los ocupantes o realojo de los ocupantes. Después, en tipología, en tipo de edificación. Esta es de tipo aislado. Después, en tradición tipológica. No se ha puesto ninguna, ya que no recupera elementos tipológicos ni interpreta lo contemporáneo. Bueno, como siguiente está la escala. Y se da la proporción altura-calle, adecuación volumétrica al contexto, como se puede ver en la implantación, ya que si bien volumétricamente no tiene las esquinas redondeadas o elementos redondos en la planta, las mismas al ir girando y conformar el diseño final, la forma final de este proyecto, hace que tenga continuidad con el lugar donde está, ya que es una esquina. Y por último, la adecuación topográfica, que también se da por medio de esta forma y principalmente por la plataforma donde se ubica también la plaza. En adecuación volumétrica, la integración de elementos salientes es muy agresivo, ya que al ser un edificio de gran altura en comparación a los de su alrededor, provoca que las visuales no sean tan visibles para los otros edificios o casas. En integración interior-exterior, tiene un patio interior como se lo puede ver en la implantación. Después se tiene la percepción en calidad espacial. La calidez arquitectónica, la profundidad visual, fluidez espacial, intimidad. Después en iluminación natural está en medio, ya que esta se da principalmente en la parte de área social, después de manera lateral hacia las partes de las habitaciones, y lo que quedaría más oscuro sería justamente la circulación hacia las habitaciones e incluso el baño, que tendría que usarse un tipo de iluminación artificial. La altura, esta se adecuá a la altura del ámbito, y en personalización se da la utilización de vegetación, esto principalmente en la parte del patio. Inmutabilidad no se puso, ya que no tiene partes móviles, no tiene persianas interiores ni mobiliario desplegable. Después, en el segundo departamento, con la primera plantilla se da la sociedad, que en como tiene dimensiones más grandes y tiene mayor cantidad de habitaciones, sería para un adulto y dos niños, tres adultos, dos adultos y un niño, eh, dos adultos, un niño y un adolescente tal vez. En accesibilidad, ya que este edificio es prácticamente todo se conecta, solo tiene el ascensor, por lo tanto su rango de accesibilidad es bajo. En desjerarquización, aquí es donde se ve más claro que no hay desjerarquización, ya que existe un dormitorio máster o dormitorio más grande, como suele conocerse, donde este es el único que tiene el baño propio y un closet y vestidor más grande. Los otros dos dormitorios comparten baño. Después en espacios de trabajo, en el ámbito de trabajo que condiciona el uso, este se considera como la cocina, ya que está relegada a la esquina y al lado de la sala comedor, e incluso se usa al lado de la parte de lavandería. Después, en espacios de almacenamiento, los elementos de limpieza podrían considerarse ponerse en la parte de lavadora y secadora, sin embargo, estarían cruzando por la parte de la cocina.
Después en ciudad. Después en ciudad. El tejido urbano es irregular y ya saliendo de un cierto rango comienza a hacerse más regular. En valores de proximidad, como ya se vio, está el transporte, educación, a 200 metros la parte de salud, a 100 metros la parte de comercio, en relación con el espacio público. Tiene visuales, tiene actividades en planta baja, como lo son la parte de la pequeña plaza, los comercios, esta cafetería. La convivencia de usos, de igual manera, este comercio, estos estudios, estas unidades educativas, en espacios intermedios, como se puede ver en las plantas. Principalmente se dan por balcones. Después, en incidencia en la formalización en tecnología, se da el sistema constructivo, que principalmente son la unión entre departamentos, las gradas, la parte del ascensor y las paredes. Después, en adecuación tecnológica e instalaciones, se da a los medios económicos o a lo tradicional, que principalmente son la parte de las zonas húmedas y los ductos. La agrupación de áreas húmedas en este sí se da un poco de manera más clara en el edificio, ya que éstas se ubican principalmente a las esquinas y en el mismo lado, que sería el lado izquierdo. Y estos también estarían relacionados con el departamento del dormitorio del otro departamento. En adaptabilidad casi no tiene nada, es por no decir nada, ya que es un elemento no tiene elementos móviles, ni tampoco desmontables. En innovación tecnológica, la única que podría hacer es la de la fachada. Después, en recursos, el aprovechamiento pasivo. La fachada considera la orientación, como se pudo ver en anteriores plantillas. El aprovechamiento activo no hay, ya que no tiene ninguna de estas características. Después, sí tiene ventilación cruzada entre las diferentes ventanas, en estas grandes ventanas, en diferentes direcciones. En eficiencia no hay un gran ahorro de agua o ahorro de electricidad, ya que no se especifica, entonces se podría deducir que esto es de manera tradicional. Sin embargo, en eficiencia térmica podría deberse a esta ventilación cruzada y a esta fachada. En residuos y reciclaje se da de manera tradicional. Después, en gestión, en acceso y tenencia es de alquiler y compra. La participación fue de proyecto y construcción. En tipo de promoción es privada. En seguimiento no cumple con las tres que se pueden ver en la pantalla. Después, en construcción abierta tampoco, porque no es flexible. No hay cómo transformar la vivienda. Después, en rehabilitación no se dio ningún tipo de intervención de este tipo, ni recuperación tipológica. En adecuación ambiental tampoco. En adecuación normativa. En aportaciones sociales tampoco. En aportación normativa sí podría. En accesibilidad no, ya que solo consta del ascensor. Después, en tipología es aislada. En tradición tipológica no hay. En escala, la proporción altura-calle, como se pudo ver en el ejemplo anterior. La adecuación al volumétrico del contexto, continuidad de la fachada. Además, en esta fachada se puede ver, y en la parte de las plantas, que conforme va girando estas mismas plantas, van configurando las visuales y esto se adecua al contexto. Entonces también se da continuidad de fachada urbana, adecuación topográfica, adecuación volumétrica, integración de elementos salientes. Esto sí causa un problema entre las edificaciones aledañas. Es de integración interior-exterior, con un patio interior. En percepción, en calidad espacial, sí da calidez arquitectónica, profundidad visual, fluidez espacial, y también da intimidad, ya que la parte privada está separada de la área social. Después, en iluminación natural está a la mitad, ya que principalmente lo que se ilumina son las áreas sociales y la parte de área privada, pero los baños y lavandería quedan de manera muy oscura.
Después, en altura, la adecuación altura al ámbito. En personalización, la utilización de vegetación en la parte del patio. Inmutabilidad no tiene. Por último tenemos el dormitorio tipo 3, que de igual manera está para un adulto y 2 niños, 3 adultos, 2 adultos y un niño, 2 adultos, un niño y un adolescente. La accesibilidad solo consta del ascensor, por eso se puso la calificación tan baja. En desjerarquización no hay, ya que como se mencionaba antes, el dormitorio máster sigue siendo el de mayor dimensión y de mejores servicios. En espacios de trabajo, el que condiciona aquí es la cocina. En espacios de almacenamiento, lo que se podría considerar es la parte de al lado de la cocina donde está la lavandería. Después, en ciudad, como ya se explicó, no es de una manera ordenada. En valores de proximidad, a 500 metros están las paradas de buses, a 200 la parte de enfermería, a 100 metros la parte de... y la última a 100 metros la parte del comercio. Relación con el espacio público. Visuales, si tiene actividades en planta baja como lo son la parte de los comercios y la plaza. Generación de espacio público. Los usos que conviven aquí son educativos y la parte de comercial. Su espacio intermedio es el balcón. Después tenemos en tecnología el sistema estructural, que serían las paredes y principalmente las más reforzadas alrededor de la columna y de los uniones de departamentos. La adecuación tecnológica de instalaciones se darán principalmente en las zonas húmedas y en ducto. La agrupación de áreas húmedas aquí se da en la parte derecha. No tiene adaptabilidad ni tampoco innovación tecnológica. Después, en recursos, el aprovechamiento pasivo se da en fachadas que consideran la orientación. El aprovechamiento activo no tiene. En ventilación cruzada se da en diferentes direcciones. Y la eficiencia tanto de ahorro como de agua y electricidad son de manera tradicional y la eficiencia térmica la daría la fachada. En residuos se da la parte de manera tradicional. Por último se tiene la plantilla segunda. Por último tiene la segunda plantilla donde está la gestión, donde se da que es por alquiler y compra, participación por proyecto y construcción, tipo de promoción que es privada, seguimiento no se dio, construcción abierta no es porque no es flexible, la rehabilitación, el tipo de intervención no se dio ninguno de estos, recuperación tipológica tampoco, adecuación ambiental tampoco. En aportaciones sociales tampoco se ha pronunciado ni mantenimiento de ocupantes, ni manejo de los ocupantes. Después en tipología, tipo de edificación, este es de tipo aislado. Además, no existe ninguna tradición tipológica. Se da la escala, la proporción altura-calle, adecuación volumétrica al contexto, continuidad, adecuación topográfica. En adecuación volumétrica se da la integración de elementos salientes, pero esto de manera agresiva. La integración interior-exterior es de un patio interior. En percepción se da la calidad espacial, donde se da la calidez arquitectónica, profundidad, fluidez, intimidad. La iluminación natural se da principalmente en los dormitorios, en la sala, y donde queda relegado sería la parte de los baños y lavandería, que necesitarían una luz artificial. También adecua la altura al ámbito. En la personalización utiliza aquí vegetación, inmutabilidad no tiene. Muchas gracias.